bonito. Y qué bonito entender cuando hay un gobierno que es justo, que es correcto y que es puro, que no es corrupto. Entonces aquí es donde llegamos al asunto, entender cómo Dios quiere que seamos gobernados ejerciendo dominio. ¿Cómo dice? Puso la lumbrera mayor. ¿Para qué la puso? Fíjese, la lumbrera mayor para dominio del día. Ahí está hablando de una forma de gobernar. Y puso la lumbrera menor, dice, para dominio de la noche. Y puso las estrellas también, dice, fíjese, qué tremendo, para que alumbraran en el día y en la noche. Entonces, ahora usted pregúntese, ¿cómo sería un día sin sol, sin luna y sin estrellas? ¿Nada más sería oscuro? Pregunto, ¿nada más sería oscuro? Sería muy frío, fríísimo. Entonces ahí vamos entendiendo que cuando Dios habla de gobernar ejerciendo dominio, está hablando también de favorecer a aquellos que se dejan gobernar y dominar. ¿Usted ha conocido a alguien que no se deja gobernar ni dominar? ¿Qué va a hacer? Sí, hermano, va a decir, conozco a uno. A ver, ¿conoce a alguno que no se deje gobernar ni dominar? Mire qué tremendo. Y entonces ahí es donde vamos entendiendo nosotros que el gobierno que Dios pone es para favorecernos, no para afectarnos. Por eso es que nosotros debemos de entender, nosotros no vivimos bajo un gobierno democrático, nosotros vivimos bajo un gobierno teocrático. Ese es el gobierno de Dios. Y el gobierno democrático es el gobierno del mundo, el gobierno donde el anticristo va a estar dominando a todo el mundo, donde se dice que todos gobiernan, que aunque es mentira, pero así se dice, y que es un gobierno democrático. Fíjese, por ahí unos políticos sacaron el nombre de su partido y le pusieron Democracia Cristiana, como un medio de influencia para los cristianos y poderlos manipular y jalarlos a la política. Pero realmente, hermanos, no hay democracia cristiana. Bueno, dentro del mundo no lo creo, porque todo va bajo intereses políticos. Y cuando nosotros vamos siendo gobernados por el gobierno teocrático, nosotros estamos siendo gobernados directamente por Dios. Y entonces mire qué bonito eso. Ahora, Dios gobierna y domina, pero pone gobiernos en la tierra también. Y entonces ahí es donde nosotros debemos ir entendiendo cómo es que Dios gobierna y domina sobre la tierra. Entonces, hablando de las formas de gobierno, hay una palabra hebrea que es mashal. Mashal significa dominar, ejercer dominio y sojuzgar. Entonces, cuando entramos a esta palabra de mashal, dominar, ejercer dominio, sojuzgar, hay una cita bíblica que dice, Génesis 3:16, a la mujer dijo, en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto, con dolor darás a luz los hijos, y con todo tu deseo será para tu marido. ¿Y él qué dice? Cuando por ahí a la esposa se le olvida a quién le dieron el dominio, para que no se sienta mal, dígale, mashal. Y va a decir, ¿y qué es eso de mashal? Pues es la palabra que habla de que Dios ha puesto un gobierno dentro de la familia. Mire, hermano, podríamos pensar nosotros, ¿Dios solo gobierna el mundo? ¿O también gobierna por separado a pequeños grupos? Mire qué importante eso. Eso quiere decir que Dios tiene una organización perfecta, bonita y un cuidado muy grande, que así como gobierna multitudes y tiene dominio sobre multitudes, también gobierna sobre los pocos y tiene dominio sobre ellos. Eso da a entender que Dios quiere favorecernos a todos, sin dejar a nadie fuera de su gobierno y fuera de su dominio. Entonces aquí está dándose usted cuenta cómo dice Dios hablando de la familia. Dice, y con todo tu deseo será para tu marido, y él tendrá dominio sobre ti. Ese es el gobierno que Dios pone dentro del hogar.
Aunque hoy vienen muchas costumbres y creencias del mundo, donde dicen que no, que los dos mandan por igual. Y eso no es menospreciar a la mujer. La mujer también tiene una forma de gobierno y de dominio dentro del hogar, pero no sobre el esposo. Entonces ahí es donde nosotros podemos entender que la palabra mashal está hablando de cómo dominar, cómo ejercer dominio y cómo sojuzgar las cosas donde vamos a dominar y donde vamos a tener gobierno. Pero eso no quiere, muchas veces se va sobre el pensamiento de que al decir que el hombre tendrá el dominio, dice, no, por eso son machistas, no, por eso son iracundos, por eso tratan de pisotear a la mujer. No, la Biblia no está diciendo eso. La Biblia dice que el hombre ame a su mujer y que cuide de ella como a vaso más frágil. Entonces, si la va a cuidar como a un vaso más frágil, quiere decir que va a tener un cuidado especial sobre ella, aunque siempre teniendo un gobierno y un dominio sobre su vida. Entonces, cuando se levantan mujeres, hermanos, de que no reconocen gobierno en su hogar, ni dominio del esposo sobre su vida, entonces lo que empiezan a decir es que son machistas, y de ahí viene la liberación, ¿qué? Femenil, que son mujeres ingobernables. Traen hasta su mochilita, hermano, con su martillo y con sus piedras y, bueno, terribles, ¿verdad? De que ellas son violentas y se quieren imponer hasta sobre las fuerzas del gobierno. Y eso no es correcto. Ese es como un poder subversivo. Pues viene siendo como un poder guerrillero, como un poder, hermanos, agresivo, que no acepta que haya alguien que tenga gobierno y dominio sobre ellos, y con su agresión quieren quitar toda forma de gobierno y de dominio sobre la mujer. Entonces ahí podríamos decir que esa es la liberación femenil, que es agresiva y que no reconoce formas de gobierno. Entonces en esto nosotros debemos de entender que dentro de la iglesia la mujer debe estar educada, el hombre también. Y usted no se sienta mal en que se diga, pastor, entonces usted es machista, ¿verdad? No, no lo soy. Tengo una esposa, la amo, la respeto, pero tengo un poder de gobierno que Dios me ha dado dentro de mi casa y que debo de estar firme de no perderlo, porque si lo pierdo, entonces la mujer que toma el poder de ejercer gobierno y dominio sobre el marido, a eso se le llama matriarcado, donde manda la mujer y no el marido. Se cambia el orden divino. ¿Cuál es el orden divino, hermano? Varón y hembra Dios los creó, y al hombre lo dio por cabeza de su casa. Entonces, cuando eso se viola, entonces, hermanos, se está cambiando el orden de Dios. ¿Y qué pasa cuando se cambia el orden de Dios? Pues, hermanos, estamos violando lo que Dios ha establecido. No se lo digo para que seamos machistas y que usted llegue a su casa y cuando la mujer le diga algo que tiene la razón y usted le diga, no, tú sujétate y obedece, y se acabó. Entonces la mujer va a decir, no, pues el pastor lo dijo, pero no así. Y tú lo estás imponiendo de una forma así agresiva. No es de esa forma. Las cosas se logran por amor. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, que no digan amén, ¿verdad? Pero las hermanas son las que menos dicen amén hoy. Yo le decía a mi esposa, fíjate, le digo que no sé por qué hay hombres tan faltos de entendimiento y mujeres también, le digo, que en lugar de luchar por amarse, nada más viven peleando, le digo, discutiendo y agrediéndose. Eso es no tener sabiduría, le digo a mi esposa, porque si la mujer dijera, mi amor tal cosa, mi amor esto otro, o el hombre dijera, mi amor mira esto, mi amor lo otro, y fuera atento con su esposa, se la ganaría, le digo, y no habría tanta discusión en el hogar. Pero en lugar de ganársela, nada más viven peleando y odiándose y queriéndose separarle. Eso no es correcto. No es correcto. Porque ambos pelean y viven de una forma, ¿cómo viven? Egoístamente. Aunque usted no diga amén. Pero así se vive, hermanos. Entonces dígame, ¿por qué mejor no luchar por hacer el bien? ¿No ha leído usted que la Biblia dice, no seas vencido? ¿De qué dice? De lo malo. Si no vence el mal, dice, con el bien. Entonces hay que hacer bien. Si su esposo le agrede, hágale bien. Si no quiere discutir, hágale bien. Trátelo con amor.
Si la esposa es muy agresiva y nada más vive peleando, trátela con mucho amor, con mucha ternura, y se va a dar cuenta que se va a derribar todo lo malo. Y no se dé por vencido, porque eso no va a ser de la noche a la mañana. ¿Cómo es que ya cambiaste? Por ratos cambias tú, le va a decir. Ay, hermanos. Entonces aquí es donde vamos al punto de entender lo que es la palabra mashal, ¿verdad? Entender la palabra mashal es permitir que el gobierno de Dios entre en nuestro hogar, entre en nuestra familia. Amén. Y no violemos el orden de Dios. Hoy el orden de Dios, el diablo ha querido destruir ese orden, donde está armando parejas de hombre con hombre y mujer con mujer. Eso es una violación terrible. Que mire, anoche hablábamos eso con la hermana, donde tuvimos que llegar a tomar té, y le decía yo, hermana, es que hacer que un niño entienda quién es su papá y quién es su mamá, a ver, ¿quién de los dos es tu papá? Y llega uno y le dice, yo soy tu papá, le dice. Y llega el otro hombre y le dice, yo soy tu mamá. Pero es que tú eres hombre, ¿cómo puedes ser mi mamá? Entonces el niño sufre una violación en su vida. Y esa sí es violación a sus derechos. Porque el niño se confunde. No alcanza su mente a entender quién es su papá y quién es su mamá, porque son dos hombres. Y si lo mandan al otro lado, donde son dos mujeres, y dice el niño, ¿y quién es mi papá? Y la mujer dice, yo, le dice, la que tiene forma como de hombre. Yo, la que trae el pelo rapado como hombre. Yo, la que traigo un cuerpo musculoso como hombre. Y entonces el niño dice, tú eres mi papá. ¿Y quién es mi mamá? Y la otra dice, yo soy tu mamá. Y entonces el niño se confunde porque son dos mujeres. Entonces se da cuenta que es una aberración que está trayendo distorsión, va a traer distorsión a muchos niños. Los va a afectar terriblemente, porque aunque los hombres quieran decir que van a adoctrinar a esos niños desde el kinder para que acepten el cambio de sexo y para que acepten que ellos pueden cambiar sexo desde niños, eso es una aberración que les va a traer una confusión terrible y van a aumentar los suicidios, hermanos. Mire qué terrible. Va a haber gente que va a empezar a suicidarse porque no alcanza a entender la situación de que a una niña le digan que es niño y que puede tener un cambio de sexo donde esa niña crezca y va a decir, me dijeron que soy niño, pero a mí me gustan los niños. Me gustan los varoncitos. Entonces a la niña le dicen que a la niña o al niño le están diciendo que él es niña. Y dice, pero a mí me gustan las niñas. Entonces, ¿cómo está eso? Entonces va a ir creciendo así. Y cuando llegue ya a ser un joven, va a decir, pero ¿por qué dicen que yo tengo que aceptar que soy una mujer cuando yo siento que en mi sexo soy un hombre? Y que siento la atracción por la mujer. Entonces hay una confusión en su vida muy fuerte. Porque se está cambiando un orden, y el orden es un orden divino, Dios lo estableció, hermanos. Entonces al violar ese orden, se está violando el gobierno de Dios. ¿Y quién lo está violando? El anticristo, porque son las leyes del anticristo las que se están estableciendo en los gobiernos de la tierra. Y yo le decía a la hermana, mire, el homosexualismo, aunque doctrinen por la televisión, por la radio, por panfletos, como quieran, mucha gente, aunque no sea cristiana, no va a aceptar el homosexualismo, porque fueron formados en hogares donde fueron enseñados correctamente. Y entonces, aunque les digan que hay leyes aplicables al que no acepte eso, no lo van a aceptar, hermanos. Van a seguir aconteciendo de que apareció un homosexual muerto o una lesbiana, porque no acepta la gente esa situación, esos cambios. Algunos los aceptan, pero dentro de ellos hay una oposición, porque Dios no estableció ese orden. Entonces aquí estamos hablando, ¿de qué tema estamos hablando? Las formas de gobernar. Entonces, cuando entendemos cómo gobierna Dios y Dios ya sembró esa semilla en nosotros, ¿sabe usted que aunque no conozca a alguien de Dios, Dios le sembró parte de él a esa persona para que crea en Dios? Y entonces es ahí donde la gente no va a aceptar. Mire, cuando no conocíamos a Cristo, hacíamos algo malo, decíamos, la regamos. ¿Y quién nos dijo? No leíamos la Biblia y sabíamos que estábamos haciendo mal. Entonces, ¿por qué? Porque Dios puso parte de Él en nosotros, para que nosotros entendamos cuando algo no es correcto en nuestras vidas. Entonces aquí vamos al punto, hermano.
cómo se establece el mashal de Dios dentro del hogar, el dominio de Dios. Amén. Bueno, ahora mire, Mateo 28, 18 al 20. Y acercándose Jesús, dice, les habló diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo. ¿Y dónde? Jesús está diciendo, todo poder para gobernar me ha sido dado en los cielos y en la tierra. Mire, hablando del gobierno de Dios. Entonces dijo, id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí está hablando ya de cómo doctrinar a la gente que queremos que esté bajo el gobierno de Dios y que aprendan a obedecer lo que Dios ha establecido. Por eso dice, id y haced discípulos. Hacer un discípulo es enseñarle a vivir como Jesús. Es enseñarle a negarse, tener abnegación como Jesús. Es enseñarle a obedecer al Padre como Jesús lo hizo. Entonces quiere decir que cuando Jesús da la orden de ir y hacer discípulos, está diciendo, para que lo entiendan mejor, vayan y preparen gente con las enseñanzas de Dios para que entiendan cómo agradar a Dios y cómo vivir para Dios, agradando a Dios. Entonces esto es ir y hacer discípulos. Y dice, y bautícenos. Y dice, ¿cómo es el orden para bautizarlos? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Quiere decir para que sean gobernados por el Padre, por el Hijo y el Espíritu Santo. Y dice, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Con quiénes Dios va a estar? ¿Con nosotros o con quiénes? Dice aquí, con todos los que han recibido las enseñanzas y las han guardado. Con todos los que han recibido las enseñanzas del Padre, las enseñanzas del Hijo y las enseñanzas del Espíritu Santo. Con ellos voy a estar todos los días de su vida hasta el fin del mundo. Entonces ahí vamos entendiendo que el que se deje gobernar, entendiendo cómo es el gobierno de Dios, Dios va a estar con él todos los días de su vida. Ahora, seguimos, eso es mashal. 1 Corintios 15, 25. Pues Cristo debe reinar, dice aquí la Biblia, hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el último enemigo que será abolido es la muerte, porque Dios ha puesto todo en sujeción bajo sus pies. Pero cuando dice que todas las cosas le están sujetas, es evidente que se exceptúa aquel que ha sometido a él todas las cosas. Quiere decir que el Padre puso todo bajo el dominio de Cristo, pero menos él. Él no está bajo el dominio de Cristo, ni bajo los pies de Cristo. Por eso es que dice que el que le puso todas las cosas bajo su gobierno, él no está bajo los pies de Cristo. Pero sí lo está entendiendo, ¿verdad? Entonces aquí está dando a conocer que al que gobierna, Dios le da un poder de que entienda y reconozca qué poder le ha dado y sobre quiénes va a gobernar. Entonces aquí llegamos al punto de entender, ¿nosotros estamos entendiendo que somos gobernados por Dios o nosotros no reconocemos ninguna clase de gobierno sobre nuestra vida? Eso es tremendo, hermanos, porque a veces hay gente, aún dentro de las iglesias, que no quiere reconocer autoridad sobre sus vidas y quieren como formar pequeños grupos democráticos. Yo le pregunto a usted, ¿dentro de la iglesia debe haber democracia? No. No es que debemos de ser escuchados y van a empezar, el pueblo unido jamás será vencido. No, hermanos, aquí no funciona eso. De que sí debemos de ser unidos, sí, pero no en grupos egoístas, no en grupos que traten de causar divisiones dentro de la iglesia, no en grupos de que estén buscando que si algo no le gustó, que se haga lo que ellos dicen. No, por eso tenemos el gobierno de Dios. Por eso es que mire, cuando se habla del orden divino del gobierno de Dios, dice, Dios es la cabeza de Cristo. Cristo, la cabeza del varón. El varón, la cabeza de ¿quién? No se oye, hermanos. A ver, mujeres, ¿el varón la cabeza de quién? De la mujer. Ese es el orden del gobierno de Dios, como viene.
Entonces quiere decir que Dios no deja a nadie sin gobierno. Porque si alguien se queda sin gobierno, entonces Satanás hace lo que quiere con él o con ella. Entonces por eso es importante que entendamos cómo Dios dispuso el orden de gobierno. Y entonces cuando usted llega a un punto, es que no estamos viviendo en los tiempos antiguos. Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Dios no ha cambiado. Que estén saliendo por ahí psicologías baratas es otra cosa, donde le digan a la mujer, no, es que tú no tienes que dejarte, por eso estamos el grupo de la liberación femenil, la feminazis. Hermanos, qué terrible, ¿verdad? Entonces dentro de la iglesia, si usted siente que es abusada dentro de su hogar, o aún si los niños o los jóvenes sienten que son abusados, tienen que acercarse al pastor. Pastor, ya no aguanto. Pastor, la situación en mi hogar es muy difícil. Hay veces que se viven abusos muy fuertes dentro del hogar. Y las hijas o los hijos por miedo no hablan. Entonces están viviendo un abuso exagerado dentro de sus hogares. Entonces ahí donde está la autoridad, que es el pastor, como ayuda en consejería y ministración. ¿No? Fíjense, hermano, les voy a contar. ¿Usted cree que los demonios están bajo gobierno? ¿Y bajo autoridad? ¿Segura? ¿Cómo podemos decir que están bajo gobierno y autoridad si no obedecen a Dios? Están bajo la autoridad del Señor, sí, pero se fue que no obedecen. Fíjese, una vez me llevaron una muchacha y cuando vio que ya íbamos a orar por ella, empieza a tirar patadas, rasguños y a decir groserías feas a nosotros. Entonces yo no me fui a ponerle mano, me quedé parado así viéndola. Le dije, detente, tú no estás poseída, tú no estás poseída. Y agachó la cabeza. Lo que tú tienes es mucho odio hacia los hombres, porque has sido abusada. Y traes mucho coraje hacia los hombres, pero no estás poseída y quisieras agarrarnos a patadas y a rasguños y a mordidas. Pero no es porque estés poseída, es porque tienes odio hacia los hombres. Entonces ya le empecé a preguntar a ese pastor, yo he sido abusada por mi padrastro desde niña, desde que tenía 6 años. ¿Se imagina qué situación tan tremenda, hermano? ¿Y cómo es que la mamá no se dio cuenta nunca? Entonces aquí es donde llegamos a la situación de que a veces hay gente que no sabe gobernar, son abusivos, abusan de que se sienten que son autoridad dentro del hogar, pero lo que están causando son destrozos y abusos dentro del hogar. Ahí la mujer tiene derecho a pedir ayuda y decir, pastor, me pasa esto, ¿qué puedo hacer? Entonces ya se da la consejería y se ora sobre la persona. Entonces es como nosotros podemos entender, hermanos, que hay formas, por eso es que estamos diciendo, el tema es formas de gobierno. Podemos entender que hay formas de gobernar donde tanto el hombre esté contento como la mujer viva contenta, como los hijos vivan contentos también en la forma que están siendo gobernados, porque no se puede dejar a los hijos, aunque sean jóvenes, sin gobierno. Tienen que tener un gobierno, porque si no vivirían en un libertinaje donde estarían pecando y estarían deshonrando sus cuerpos y deshonrando sus vidas. Entonces fíjense, dice por eso, porque Dios ha puesto todo en sujeción bajo sus pies. Sean tronos, sean principados, sean potestades, todo está bajo el poder de Jesucristo, bajo su gobierno. Entonces aquí es donde nosotros tenemos que llegar a un punto. Hay un principio en la Biblia de desobediencia, y donde vemos ese principio de desobediencia en Satanás. Desobedece a Dios y hace que los ángeles se rebelen contra Dios. Por eso fueron quitados de los cielos y derribados por tierra. Entonces aquí es donde llegamos al punto. Si fueron derribados por tierra, entonces ellos tienen su grupo aquí en la tierra, donde trabajan cómo dividir, cómo destruir. En el mundo usan un dicho, hermanos, que dice divide. ¿Y qué pasará si divide? Y vencerás. Divide y vencerás. Entonces
Eso es lo que piensan los políticos, eso es lo que piensan muchas personas que no reconocen el gobierno de Dios. Pero el que reconoce el gobierno de Dios va a decir, no, la división es del diablo, el que dividió allá en el cielo fue él. Entonces nosotros tenemos que aprender a estar sujetos, reconociendo poder de gobierno y de autoridad y de dominio sobre nuestras vidas. Entonces aquí es cuando vamos entendiendo, hermano, cómo gobierna Dios. Miren, yo le digo a usted, ¿usted quiere que su hogar sea bendecido? ¿Que su matrimonio esté bendecido? ¿Que sus hijos también? Entonces enseñemos el gobierno de Dios en nuestra casa. Amén. Bueno, ahora miren, 1 Timoteo 2:12 dice, yo no permito que la mujer enseñe, ni que ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada, dice. Híjole, va a decir usted, eso es como, me suena como esclavitud, pastor, me va a decir usted. Eso me suena como abuso. No, no es abuso. Sino que nosotros lo que tenemos que hacer es que en esta palabra mashal, nosotros tenemos que entender la forma como se debe gobernar a una mujer. Cuando Pablo está hablando aquí, está diciendo, yo no le permito a la mujer, dice, fíjese qué tremendo, que enseñe ni ejerza dominio sobre el hombre. Entonces, cuando una mujer, mire, la mujer puede ser evangelista, puede ser pastora, puede ser profeta, puede ser maestra, pero no puede ser apóstol. Una vez yo fui a un centro por allá de Cuernavaca, que se oye raro eso de centro, hermano, como que va a un centro espiritista o esto de centro. La Biblia se dijo que no usa que centro de esto ni el otro. La Biblia nada más nombra la iglesia de Cristo en tal lugar, la iglesia de Cristo en tal lugar, no centros. Esas son modas que han venido. Pero fui a un centro de reunión de pastores y ahí dijeron, la apóstola fulana y tal. Ah, dije yo. Y la apóstola, la esposa del apóstol, dijeron. Y ya, esto entonces va por, si yo soy pastor, entonces mi esposa es pastor, ¿sí? No. ¿Por qué no es pastora? Pues si Dios la llamó, sí, pero no es porque sea esposa del pastor. Fíjese que la mujer no puede ser pastora porque sea esposa del pastor. Tiene que tener llamado. Tiene que tener ministerio. Tiene que tener las cualidades para trabajar en la iglesia y para enseñar también. Entonces el apóstol Pablo dice, si la mujer tiene ministerio, no le permito que le enseñe al hombre y que ejerza dominio sobre él, porque hermanos, en este sentido está diciendo Pablo, no le permito que sea apóstola, porque si es apóstola entonces estaría ejerciendo dominio sobre el varón, porque cuando se enseña, hermano, en el nivel de apóstol se está tomando dominio sobre la vida del varón. Y entonces se estaría en cierta forma moviendo el orden de gobierno. Y en el orden divino de gobierno dice que Dios es la cabeza de Cristo, Cristo la cabeza del varón y el varón. Entonces la mujer va a luchar por ella tener el mando en la casa, por ella tener la autoridad y el dominio en la casa. Y le va a decir al marido, si no haces como yo digo, te voy a dejar. No vamos a ir con los niños y a ver qué haces. Se te va a hacer feo todo, vas a ver. No vas a progresar sin nosotros, si lo chantajeas, hermano. Y el pobre hombre allá va, hermano, bien humillado. Por favor, y llore, hasta se le hinca a la mujer. Regresa, por favor, regresa. Sin ti me muero, sin ti no puedo vivir. La casa sin ti no tiene sentido. Que la mujer desempeñe un papel hermoso, precioso dentro de la familia, pero no tiene que chantajear al marido. No. Aunque usted no diga amén. Sí, hermano. Entonces ahí llegamos al punto de forma de gobernar. ¿La mujer puede gobernar sobre los hijos aunque sean varones? Sí puede gobernar sobre los hijos, varones o mujeres, porque es la ayuda idónea. Y ella tiene una cobertura del marido que le delega autoridad para que pueda gobernar cuando él no está. Y aun cuando él está puede gobernar sobre los hijos, pero no sobre el marido. Porque entonces estaría moviendo el orden divino con respecto a lo que es el gobierno de Dios
Miren, hermanos, en esto yo no quiero que nadie va a pensar que hoy el pastor le vino a dar por su lado a todos los hombres. Y lo digan de esa forma, ahí todos los varones, bravo, bravo, bueno, pastor. No, ni me eche porras porque no estoy dando por el lado de que los varones, no, lo estoy haciendo en el sentido que hay que enseñar las formas de gobierno. Porque si la mujer toma la posición del varón, mire, siempre se dice, no, pastor, a mí mi marido me dejó cuando mis hijos estaban chiquitos y yo la he hecho de varón, la he hecho de mujer y la he hecho de hombre en la casa. Eso es mentira. Eso es mentira. La mujer no puede desempeñar la función del varón. Y si trata de hacerlo, estaría usurpando una función. Y no es correcto, Dios no apoya eso. A la mujer Dios la hizo como mujer. Si usted dice, no, pero también la ha hecho de varón. Ay, hermano, entonces discúlpeme, pero entonces vamos a aceptar a las lesbianas, diciendo que ellas pueden ser mujer y pueden ser hombre. Dígame, ¿está bien eso o no? ¿Verdad que no está bien? La mujer, es madre, no puede ser padre a la vez. Es como que el varón dice, yo la he hecho de madre y de padre. No puedes. Puede dar nada más el calor como padre y la formación como padre y la mamá. Miren, hermanos, me estoy metiendo en puntos que yo creo que son necesarios. ¿De dónde creen ustedes que ha surgido el lesbianismo y el homosexualismo? Parte, no todo, de que a veces cuando el hombre quiere formar y dar la imagen de varón, de formación varonil al hijo, la mujer se mete y no lo deja que quiera él entrar en su función de padre y de varón para que le dé carácter al hijo. Entonces, no, si mi niño yo lo voy a formar, entonces ahí salen los afeminados y los homosexuales, porque no reciben figura paternal, reciben pura figura maternal. Mire qué tremendo y delicado es esto. Y también salen las otras que le conté, pues, las lesbianas, porque no se desempeñaron ambos bien en su papel. Entonces esto es importante, hermanos, que el hombre desempeñe bien su papel en el hogar y que la mujer. Miren, en Estados Unidos íbamos en el carro con un pastor y con su esposa y su hija, y cuando yo estaba hablando de ese punto, dice el pastor, ¿verdad, mi amor, que nosotros no tenemos problema con eso? Y yo dije, ay, qué hombre, disculpe, iba a decir una palabra pero no la digo mejor. No es una grosería, pero sí se oye un poco así, de que no tiene carácter. ¿Cómo, pastor? Digo, y dice que él está de acuerdo que su mujer sea la que mande en el hogar y que no hay problema. Sí hay problema delante de Dios, hermano, porque al hombre Dios lo pone como una autoridad de gobierno y de poder en su casa. A la mujer la pone como ayuda del varón. Y tiene poder, tiene autoridad también y tiene dominio. Pero, hermanos, cada quien en su debido orden, así lo dice la Biblia. Entonces, cuando esto cambia, por eso es que hoy, hermanos, es terrible. Mire, ¿cuántos llegaron a escuchar ese grupo Hillsong de Australia? ¿Tú lo escuchaste? ¿Sabe con qué salió el director de alabanza de ese grupo? Que se casó con otro varón del grupo. Dije yo, qué basura, dije yo. Entonces hoy ya algunas iglesias están flexibles a aceptar el homosexualismo y el lesbianismo. Pero no se puede aceptar porque es algo antibíblico. Y alguien va a decir, pastor, y alguien va a estar pensando, pastor, pero es que así nacieron, pobrecitos. No. Nadie, miren, hermano, está comprobado científicamente que nadie nace homosexual. Nadie. Para que usted vaya entendiendo, comprobado, de que nadie nace homosexual, se hacen. Y los padres, cuando son demasiado consentidores, no corrigen la formación y el carácter de la hija ni del hijo, y por eso es que hay desviaciones, porque no saben gobernar en su casa. ¿Se ha fijado usted que la Biblia dice que el que no sabe gobernar su casa, tampoco sabe gobernarla? ¿Cómo va a poder gobernar la casa del Señor? Dice la Biblia. Hermanos, los niños a veces imitan formas de caminar, formas de hablar, formas de expresarse con su cuerpo. Y uno ahí tiene que estar velando y dice, ¡hey, venga para acá! ¿Qué está pasando? ¿Y ese caminadito? ¿Y esa forma de torcer la boca al hablar? Eso no me está gustando. Ay, pero pobrecito mi bebé, déjalo. Deja al bebé, está chiquito, él ni sabe qué.
No, desde chiquitos se deben de enderezar los árboles. Ya cuando están grandes ya no se enderezan, se rompen, si los quieren enderezar. Entonces, cuando están pequeños hay que dar la formación y hay que gobernar correctamente sobre ellos. Miren, no voy a hablar en el gobierno de cómo debe disciplinarse al hijo, eso lo vamos a hablar otro día. Porque también dentro del gobierno entra la disciplina, entra la corrección, entra la amonestación y entra la forma de corregir al hijo, porque a veces se corrige de la forma que no es correcta. Y aunque podríamos decir que esto hubiera entrado bien aquí también en las formas de gobierno, porque se ha fijado que los gobiernos se están disciplinando muy terriblemente en todo el mundo, de que si usted corrige a su hijo con una varita y si lo corrigió correctamente pero el chamaco se queja, a usted lo andan metiendo a la cárcel y le quieren quitar la patria potestad de sus hijos. Entonces aquí es donde llega el punto, bueno, ¿y por qué si están locos, diciendo, están desquiciados algunos gobiernos? ¿Cómo que a uno le prohíben cómo corregir a sus hijos? Y cuando el muchacho se porta mal allá en la calle, si se emborrachó y hizo un desorden, la policía llega y eso le pegan con el puño cerrado, lo agarran a patadas y le dan con el tolete a garrotazos y duro. Y no importa si le quiebran las costillas o le quiebran un brazo, si le dejan chipotes en la cabeza, ahí el gobierno no dice nada. Entonces uno dice, ¿por qué si yo estoy corrigiendo bien? ¿Por qué ellos se tienen que meter en mi forma de corregir como padre? Si ellos cuando van a agarrar a alguien en la calle le dan con todo. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que aprender a defendernos. Si usted dice que disciplinó a su hijo y le da con el cinturón en la cara, le da con la vara en la cabeza, en donde caiga. No, hermanos, al disciplinar tiene que haber un lugar específico donde se tiene que castigar, no en cualquier parte, porque puede lastimar al niño. Y el propósito de disciplina no quiere decir dale hasta que descargues tu coraje, no, porque entonces va a lastimar el alma de la muchacha o del muchacho. Y cuando un muchacho, su alma fue maltratada en el hogar, ese muchacho crece con traumas emocionales, padece de insomnio, vive con ansiedad y vive con situaciones fuertes porque no supieron disciplinarle correctamente donde tenía que ser. Y ahí sí, psicológicamente, hermanos, y de muchas formas, tenemos que entender cómo se deben de hacer las cosas. No que porque tomemos una psicología del mundo que no es correcta, digamos, no, pero es que le diste le diste pues duro. No, yo le estoy dando como debe ser correctamente, pero estoy tratando de no salirme del orden. Es que ya no estamos en los tiempos de antes donde tú tienes que usar de una vara. No, yo estoy en los tiempos de la Biblia. ¿Siempre yo? Estoy en los tiempos de la Biblia. Si el mundo en todo lo que dice no está correcto, yo quiero estar conforme está Dios. ¿Qué hace Dios cuando un hijo le desobedece? ¿Lo apapacha? ¿Le da regalos para traérselo a la iglesia? No, le da su castigo. Entonces, ¿cómo tenemos que ser nosotros? Como Dios. Entendiendo lo que Dios hace, viviendo como Dios vive. Entonces, ¿por qué nos llamamos cristianos? Porque somos seguidores de Cristo. Y porque queremos ser como Cristo, ¿estamos de acuerdo? Entonces, miren, hermanos, aquí es donde también llegamos a llegar al punto que dentro de las formas de gobierno hay disciplina, hay corrección, hay amonestaciones. Si en un hogar no hay nada de eso, los hijos van a vivir como quieren. Van a llegar, la jovencita va a llegar bien borracha a las 4 de la mañana a tocarle la puerta porque ni llave llevó. Y usted, como no tiene autoridad, le va a permitir todo lo que quiera la hija. Hermanos, por eso mismo, después estamos quejándonos de consecuencias porque no corregimos a tiempo, porque no amonestamos a tiempo, porque no dijimos esto es pecado. Y no podemos llamarlo de otra forma porque así se llama en la Biblia, así lo llama Dios. ¿Y porque nosotros le queremos dar otro nombre? ¿Cómo le dicen a las prostitutas en el mundo? Para que no se oiga feo, pues. A ver, sexo servidoras. ¿Qué va a decir usted? Ay, se adorna bien. Se adorna bien y se oye bien, dice. La Biblia la llama prostitutas, rameras. Mire que es que se oye bien duro. Usted no sabe por qué, pobrecita, tal vez ni para comer tiene y por eso está vendiendo su cuerpo. No podemos decir pobrecita.
Mire, hermano, quiero decirlo con el mayor cuidado de no ofender a nadie con lo que diga, pero no podemos decir pobrecita, porque Dios es fiel. Si alguien no tiene cómo salir adelante, Dios le va a dar cómo salir adelante, y Dios le va a abrir puertas, y Dios le va a proveer, y no tiene que excusarse de que se prostituyó porque no tenía ni para comer. México es un país muy rico, hermanos. ¿O no es rico México? Riquísimo este país. Y que alguien diga y salga con eso, es como que en Japón, fíjese que en Japón hay cuadras completas de lugares de prostíbulos. China igual, Corea igual, para ellos la prostitución no es penada. Hay libertad de prostituirse. Una situación es tremenda. Entonces uno dice, bueno, ¿y eso por qué surge? Porque no hubieron padres que aprendieran a gobernar bien sus hogares. Pero es que hermano ya no me hace caso, pero es que hermano no me obedece. Entonces ahí es donde uno tiene que pensar, bueno, ¿qué tengo que hacer como padre cristiano? ¿Cómo debo gobernar mi casa? O le doy por su lado a los hijos para que se pierdan y se corrompan y que sigan siendo mis hijos, o les demuestro algo que les haga ver de que está mal como están viviendo, está mal como están actuando. Mire, yo como pastor, yo digo, a algunos no les caigo bien, a algunos no les gusta lo que yo digo, pero yo quiero hacer lo que Dios me mandó a hacer. Y si por quedar bien con los hombres quedo mal con Dios, ¿con quién quedo mejor? Con Dios, ¿verdad? Entonces tengo que hacer lo que Dios dice en su palabra. No podemos adornar ni cambiar la Biblia del orden establecido. Lo que nosotros tenemos que aprender es aprender a someternos bajo el gobierno de Dios. ¿Sabe qué dice la Biblia cuando un hijo le salía borracho al padre? ¿Sabe qué hacía el consejo que la Biblia da? Si tu hijo es contumaz y borracho, dice, preséntalo delante de los ancianos. Es como que dice, si tú no lo puedes corregir, no lo puedes amonestar, no puedes enderezarlo, tráelo con los ancianos de la ciudad. Y los ancianos de la ciudad van a hablar con él y lo van a juzgar. Y si ven que él ha cometido faltas y no ha obedecido, lo van a azotar. ¿Qué prefiere usted? ¿Que otro azote a su hijo o usted darle sus cuerazos de vez en cuando? Ninguna de las dos cosas va a decir usted, ¿va? ¿Sabe usted que el hijo se echa a perder porque no tiene gobierno en la casa? Usted dice, no, pastor, es que el mundo está perdido. No. El mundo puede estar perdido, pero mi casa no. Entonces ahí es una ya al asunto de decir, ¿cómo estamos gobernando? ¿Cómo estamos estableciendo el dominio de Dios en nuestra casa? Entonces, si era contumaz y borracho, ¿y sabe qué hacían al último? Si el muchacho, después de azotarlo, los padres otra vez lo volvían a presentar entre los ancianos, al juzgarlo ya varias veces, ¿sabe qué hacían los ancianos? Lo apedreaban delante de todo del pueblo y moría apedreado. Y usted va a decir, eso se me hace demasiado duro, mejor me lo llevo a un anexo. Lo meto a alcohólicos anónimos, o a neuróticos anónimos, o a adictos anónimos, o a fumadores. Ya todos son anónimos, hermano. ¿Sí ha sabido que hay gente que la meten a esos anexos y no cambia? Porque la persona no está disponiendo en su corazón querer cambiar. Yo le pregunto a usted, cuando uno dice yo voy a cambiar y yo sé que Dios me va a ayudar, y se lo propone, cambia porque cambia. Pero si no se lo propone, ay, es que mis amigos me jalaron, me fui de briago otra vez. No quiere cambiar. No quiere cambiar. Ay, yo quiero dejar de fumar, pero siempre me ofrecen cigarros. Pero no sabe decir no. No es lo malo que no sé decir no. Usted échese a correr. Y van a decir, este loco, ¿por qué corrió? Solo usted sabe que corrió porque ya no quiere fumar. Hermano, ¿es bonito el gobierno de Dios? Fíjense, hermanos, que el pueblo de Israel siempre estuvo guerras y siempre tiene guerras.
Pero un rey al que Dios le dijo, no salgas a la guerra. Quédate quieto ahí donde estás. Yo voy a pelear por ustedes. Mira, hermano, porque ellos reconocían a Dios como su Padre, como su Dios, como su Señor, como su gobernante. ¿Sabe qué hizo Dios? Mandó una tormenta de piedra desde los cielos y mató a todo el ejército. Ahora sí le dijo, ve y recoge todo lo que traía. Eso sí lo puedes hacer, pero ya yo peleé por ti. ¿Por qué? Porque Dios reconoce cuando uno se somete a Él, hermano. Yo pelearé por vosotros, dice el Señor. Entonces ahí es donde uno dice, Señor, mira cómo me están asediando. Entonces Dios pelea por uno, hermano. Dios habla por uno, amén. Entonces vamos al punto. ¿Cuál es la palabra que estamos usando todavía? Mashal. Mashal. Es saber ejercer dominio, gobierno. Ahora, autenteo, esa es otra palabra, esa es griega. Autenteo significa ejercer autoridad por propia cuenta. La versión revisada inglesa traduce usurpar autoridad, ejercer dominio, tomar autoridad. Esa es la palabra que se usa cuando alguien no obedece y quiere establecer su propio dominio y su propia autoridad y quiere quitar a otro de su lugar y eso se le llama usurpar autoridad. Es como que usted le diga a su marido, aquí como tú no obedeces, ahora quien va a mandar soy yo. Y va a decir el marido, está bien mi amor, entonces hasta para la ruta te tengo que pedir. Sí, cuando trabajes y ganes todo el sueldo me lo vas a traer a mí. ¿Está bien eso? O tal vez usted diga, pastor, mire, en mi casa yo soy el hombre, porque mi marido no tiene autoridad, porque mi marido no sabe administrar, yo manejo todo. Y entonces, ¿qué espera que yo le diga? ¡Bravo! ¿Sí? Como le cantaron al hermano Angelito, va chiquitivín a la de un bomba. ¿Eso espera usted que le diga un chiquitibún a la de un bomba? ¿Y que usted va a ganar? No, hermanos. Cuando esa situación pasa, nosotros tenemos que decir, hermana, por favor, aunque le cueste, pero órele a Dios, que usted apoye a su marido y lo ayude a que él funcione como autoridad, pero no se respalde de ahí para decir, por eso yo manejo las finanzas, por eso yo todo, yo soy la... ¿Cómo se llama? Soy la, dice. Soy la que hago todo, soy la que manejo todo, soy la del dominio del gobierno en la casa. No, ahí no. Ayúdelo a que aprenda a administrarse, a que aprenda a gobernar, a ejercer dominio, porque usted es la ayuda de él. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esta palabra autenteos está refiriéndose a la forma de ejercer gobierno y dominio por su propia cuenta, sin el respaldo de Dios. O quitando a alguien de su lugar, usurpándole la función a alguien. Eso es una forma de gobierno que no es correcta y se usa la palabra autenteo, del griego, que está dando a conocer a las personas que gobiernan por su cuenta, que no los puso Dios, se pusieron ellos. Y sí pasa eso, que hay gente que se pone en ellos. Es como que alguien ganó las elecciones, pero se las robaron y pusieron a otro que Dios no puso. Pastor, pero si mi esposo me da la autoridad de hacer, no. ¿qué a él le corresponde? Si él le da la autoridad, usted le tiene que decir, hey, discúlpame, pero no, tu papel es ese. Si tú dices, no, pero tú hazlo, no, yo puedo ayudarte. Te puedo ayudar cuando tú no puedes hacer algo porque estás enfermo o porque no te sientes en condiciones de hacerlo, pero no que yo tome tu posición, porque entonces estaría usurpando función yo. Una cosa es usurpar y otra cosa es ayudar. ¿Estamos de acuerdo? Es diferente la palabra, ¿verdad? Usurpar es la palabra autenteo de quitarle el lugar a alguien. Y no debe ser así. La mujer tiene que aprender a entender que ella es mujer y que ella fue hecha para ayudar a su marido y tiene autoridad que Dios le da a través del marido también, pero no le debe de usurpar su función al marido, sino ayudar a que se respete su forma de gobernar y de dominar. Y cuando el marido no lo está haciendo bien, ella tiene el deber de acercarse y decirle, mi amor, la regaste.
no estuvo bien lo que hiciste. Pero agárrelo calmado, pues si lo agarra enojado, hasta con usted va a rematar y eso no está bien. Sí, porque pasa. Y no debería pasar. Entonces ahí es donde entendemos la palabra autenteo, formas de gobierno. También entra la mala forma de gobernar. Autenteo. Bueno, 1 Timoteo 5:14 dice: por tanto quiero que las viudas más jóvenes se casen, que tengan hijos, que cuiden su casa y no den al adversario ocasión de reproche. Fíjese qué tremendo, hermano, porque hay viudas que se querían quedar sin casarse y siendo jóvenes. Entonces dice el apóstol: no, cásense, porque no queremos que vayan a tomar una función que no les corresponde. Estamos todavía en la palabra autenteo, que es usurpar función de gobierno. No permitimos eso. Es como que alguien llegue: señora, mire que tal cosa, esto y lo otro, y fíjese que yo hablé con su marido. No, él tiene que avisarme a mí, porque yo no puedo hacer algo si él no me dice que lo haga. Porque llega el marido y: ¿por qué hiciste eso? Pero me dijeron que tú lo dijiste. No, yo no di orden de nada, ya nos robaron, porque tú de veras no te sujetas. Tú deberías hablarme. ¿Sabes qué? Les diste permiso. ¿Sabes que no puedo? Porque él no me dijo nada. Y no me dijo que yo lo hiciera. Así que discúlpenme, pero no les puedo dar nada, ni pueden entrar a mi casa. Hay gente que a veces usa de palabras mentirosas y así han robado casas. Y han hecho averías porque hay mujeres que no están despiertas. Si alguien llega a tu casa y quiere entrar: no, disculpe, usted no puede entrar porque mi esposo no está. Y usted no puede hacer: no, si él me dijo que lo hiciera. No, es que a mí no me avisó. Venga cuando él esté. Oiga, y no le dijo esto y lo otro. No, no sé nada. Sí, tiene que aprender a proteger su familia y no dejar que nadie usurpe la función que hay en su casa. Amén. Bueno, sigo. Gobernando con amor. Ahí voy a terminar, hermano. Gobernando con amor. Íbamos a hablar otros puntos, ¿verdad? Pero sí está un poco largo. Tú estarás sobre mi casa. Esto le dijo Faraón a José. Y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Mire lo que le dijo Faraón a José. Faraón era el más fuerte de gobierno en Egipto. Y al ver a José y conocer a José, le tomó amor y aprecio a José y le dijo: por tu palabra se gobernará mi pueblo. Le estaba dando el poder y el dominio sobre el pueblo y que gobernara sobre el pueblo. Al ver la autoridad que tenía José y la sabiduría que tenía para gobernar. Esto quiere decir, hermano, que gobernar no es solo decir: aquí yo soy el mandamás y se acabó. No. O que usted diga: aquí está el charolazo y yo doy charolazo y se hace. No. No. Hay que tener sabiduría para gobernar. Yo soy pastor. Tengo un ministerio. Tengo una investidura de poder y de autoridad. Pero no porque la tenga que abusar del pueblo. No. Tengo que ser respetuoso en eso. Y usted tiene que entender cómo tiene que ser gobernado y dominado. Entonces en eso usted se va a someter cuando usted entiende las formas de gobierno. Entonces usted va a decir: no, sí, mi pastor es mi pastor y mi padre espiritual y lo respeto y me sujeto. Pero si hay algo que no está en el orden, usted puede hablar, tiene derecho de hacerlo. ¿Estamos de acuerdo o no? Entonces esto es lo que le dicen a José: por amor, tú vas a ser un gobernante en mi pueblo. Y mire, dice: estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Entonces quiere decir que Dios nos da por palabra de gobierno, de poder y de autoridad y de dominio, hermano. Fíjese que los demonios, ¿quiere que le diga algo? Los demonios conocieron muchas formas de gobernar. ¿Pero por qué ya no están ahí arriba? Porque se rebelaron a las formas del gobierno de Dios y quisieron usurpar función. Y ahí fue donde Dios los destronó, porque no tenían por qué hacer eso. Porque nosotros tenemos que aprender a reconocer el gobierno de Dios, hermano, en las formas que tiene. Por eso es tan importante, hermanos, estar informados con la Biblia, estar informados todos los días. Hay que leer la palabra para que entendamos cómo gobierna Dios y cómo nosotros estamos siendo gobernados, cómo estamos siendo dominados. Amén. Mire, Génesis 18:26 dice: entonces respondió Jehová: si hallare en Sodoma 50 justos,
dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar. ¿Por qué dice? Por amor a ellos. Entonces quiere decir que dentro del gobierno, aunque hay autoridad y dominio, el amor nos enseña a compadecernos de los demás. Y esa es una forma de gobierno, aprender a gobernar con amor, donde no porque tenemos el poder vamos a hacer destrozos o no vamos a compadecernos de nadie. Tenemos que aprender a ser compasivos, porque Dios es compasivo y es misericordioso. Amén. Mire, este último le leo. Si usted ya no le creo, no créame por favor. Este último le leo. Gobernando, emitiendo juicios. Jueces 4, 4 y 5. Dice: Débora profetiza, mujer de Lapidot, juzgaba a Israel en aquel tiempo y se sentaba debajo de la palmera de Débora entre Ramá y Betel, en la región montañosa de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella para pedir juicio. Mire, una mujer que le dieron poder de juzgar al pueblo de Israel. Y le dieron poder de dar juicio también cuando alguien quería recibir un juicio correcto. La buscaban a ella. Entonces esto es algo que nosotros tenemos que entender, que debemos de buscar a los que Dios puso con autoridad, reconociendo su poder de gobierno y su poder de dominio. Eso debemos de aprenderlo. Entonces, cuando nosotros aprendemos a reconocer el poder de gobierno y de dominio, entonces Dios nos enseña las formas en que debemos de ser gobernados. Ahora, yo le pregunto, ¿a usted le gustaría un gobierno donde hay un capataz, hermano, que usa un gobierno represivo? ¿Ha oído usted de otros países, verdad? Como Nicaragua, como Venezuela, como China, que los gobernantes, hermanos, son terribles. No son gente que gobierna por amor y con amor, con justicia, con juicio, sino que gobiernan como, les dan otra palabra, que son malos. Sí, autoritarismo, pues le dan otra palabra aparte de esa. Por ahí, por verdugo, pero es otra palabra más fuerte. Donde, perdón, como un dictador. Son dictadores, hermano, que no tienen misericordia a la gente, con tal de que ellos lleven a cabo sus propios deseos y caprichos. Mientras ellos estén bien servidos, no les importa el pueblo. Esos no son buenos gobernantes. Y es lo que está pasando en muchos países. Les prohíben hasta creer en Dios. Eso es duro. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esos hombres llegaron al poder por corrupción y por mañas, no porque realmente saben de gobierno. Miren, hermanos, nada más eche un ojito por aquí cerca. Dese cuenta, hay un gobierno que está gobernando y que en su forma de gobierno, los que están en la competencia no saben gobernar, ya estuvieron en el gobierno, no supieron gobernar, y a nadie les cree. Pero ahora imitan todo lo del que está gobernando, porque no tienen estrategias, no tienen sabiduría, no tienen poder de gobierno. Entonces, cuando alguien tiene poder de gobierno, se gana al pueblo. Es muy importante, hermano, aprender las formas de gobierno que usa Dios. Y con esto no quiero decirle que yo soy político, no. Allá ellos en su asunto y nosotros en el de nosotros. Nada más estoy poniendo un ejemplo de que hay gente que a veces se imita porque ellos no tienen estrategia, no tienen sabiduría, no tienen poder, no tienen autoridad. Y nosotros lo que tenemos que pedirle es eso a Dios: Señor, haznos limpios y puros para saber gobernar. Haznos limpios y puros para saber tener dominio. Ayúdanos, Señor, a entender las formas de gobierno, porque si sabemos gobernar, hermanos, va a haber paz en medio de nosotros. Por eso la Biblia dice que cuando el justo gobierna, hace estar al pueblo en paz. Y eso es algo que todos necesitamos. ¿Usted necesita paz en su hogar? Sí, todos lo necesitamos. Paz hasta en la iglesia, hermanos. Pero tenemos que entender cuál es el gobierno que Dios ha establecido en medio de nosotros. Póngase de pie. Démosle gracias a Dios y digámosle: Señor,
Queremos ser gobernados por ti. Dígale al Señor con todo el corazón: yo quiero que tú nos gobiernes. El pueblo de Israel llegó a un punto donde pidió que reyes lo gobernaran, y Samuel no quería hacer caso a esa petición, y Dios le dijo: dales un rey para que se den cuenta cómo los va a gobernar. Les va a quitar a sus hijos y los va a mandar a la guerra, le dijo. Entonces, cuando nosotros entendemos cómo gobierna Dios, decimos: qué bonito, mejor que el Señor nos gobierne. David, cuando entendió el gobierno de Dios, dijo: que me corrija Dios, dijo, porque en Dios hay misericordia, dijo, en el hombre no, dijo. Entonces, ahí donde está, levante sus manos, dígale: Señor, aquí estamos, establece tu gobierno en mi casa. Por favor, Padre, yo tengo una esposa y tengo 3 hijos. Yo quiero que tu gobierno se establezca en mi hogar, tu dominio se establezca en mi hogar, Señor, y que aprendamos a gobernar con justicia, con sabiduría, con buen entendimiento. Señor, por favor, queremos que tu gobierno esté dentro de la iglesia y que todos nos sometamos a tu gobierno y a tu autoridad y a tu dominio. Pedimos que, Señor, tú pongas hombres justos y no corruptos, sino hombres libres de corrupción, o mujeres libres de corrupción en el gobierno de nuestra nación. Danos hombres que hagan que el pueblo tenga paz. Por favor, Padre, te lo suplicamos. Pedimos tus milagros en todo. Señor, pedimos milagros en cada hogar de nuestros hermanos. Pedimos milagros aquí en la iglesia. Pedimos milagros en nuestras vidas. Por favor, ayúdanos. Gobierna sobre nosotros.